7:01. Bueno, muy buenas tardes, queridos colegas del portal médicosgeneralescolombianos.com. Mi nombre es Juan Pablo Poveda Medina, yo soy médico general, orgullosamente un médico general colombiano. Hoy vamos a iniciar nuestro streaming del día programado para el día de hoy. Hoy es 11 de junio y son las 7 de la noche y 1 minuto. Y tenemos programado reunirnos con el doctor Roberto Vaquero, quien es el presidente del Colegio Médico Colombiano. Vamos a saludar entonces al doctor Vaquero. Doctor Vaquero, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Poveda, mil gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí compartiendo con usted y con todos los médicos del país, que es importante que sigamos esta comunicación de una manera rápida y que sepan qué es lo que se está haciendo desde los gremios médicos en estos momentos. Pues sí, justamente, doctor Vaquero, esa es la inquietud que nos ha motivado a la realización de este webinar, y es poder conocer las organizaciones científicas que nos representan, cuál ha sido como su accionar frente a las diferentes instituciones en una situación tan compleja como la que nos atañe, que es la de la pandemia del coronavirus, y particularmente en lo que tiene que ver con nosotros los médicos generales, que yo no me cansaré nunca de repetirlo, representamos el 75% de la fuerza médica en Colombia. Yo sé que usted ha sido un especial abanderado de los intereses o la defensa de los médicos generales en Colombia. Son muchas las ejecutorias que usted ha hecho de manera puntual para favorecer a los médicos generales en Colombia. Pero en esta situación tan completamente nueva, tan completamente difícil, digamos que a nivel de las instituciones médicas que nos representan, y en particular el colegio médico que usted preside, digamos, ¿cuál ha sido el desarrollo de las acciones que se han hecho para tratar de favorecer, que se ha vuelto casi que un tratar de defender al gremio médico de las distintas agresiones que surgen en los diferentes niveles del gobierno? Adelante, doctor Vaquero. Bueno, pues mira, eso hemos estado permanentemente alerta de todo lo que está pasando con esta pandemia. Esta pandemia, pues tenemos que ser conscientes, nadie la esperaba, nadie estaba preparado, nadie sabía ni sabe, y quién sabe si sabrá cómo es que se maneja. Y por eso apenas empezó y la misma alcaldesa hizo esa cuarentena preventiva, y después el presidente ya la ordenó más en serio, que era una definitiva. Pues nosotros los gremios médicos nos reunimos rápidamente, discutimos el tema y apoyamos la decisión del gobierno y lo impulsamos a que fuera una decisión mucho más, digamos, agresiva en un momento dado, que fue la confinación. Todo esto por lo que habíamos visto en el mundo entero, que lo que había pasado era que por no prever esto se habían desbordado los servicios de alta complejidad, y que ahí es donde se muere la gente. No todo lo que se contamina se va a morir, pero cuando sí se desbordan esos servicios de alta complejidad es donde vienen los problemas, y por eso el país se organizó, hizo una gerencia, salió a buscar los implementos por todo el mundo, vino la competencia entre todos los países a tratar de comprar respiradores, y eso se ha ido como mejorando esa situación, y también la compra de implementos de bioseguridad. Pero pues la sorpresa de uno es que esos implementos de bioseguridad que compra la gerencia del COVID están desencaminadas a tener una reserva cuando haya un pico, no a que lo tengan todos los profesionales ni el talento humano en salud. Entonces ahí es donde empezamos a tener esas alertas y a hablar con el gobierno de cosas que nos preocuparon, como por ejemplo la palabra esa un poquito odiosa que salió en el decreto 538 de la obligatoriedad de cuando fuéramos llamados a prestar los servicios. Eso pues el mismo ministro afortunadamente reconoció que había sido
pues no era lo que él había querido decir, pero ya lo corrigió, pero bueno. En el otro tema que nos preocupó mucho es, y que hemos insistido mucho con él, es los temas de los elementos de bioseguridad. Eso ha sido una discusión muy grande. El gobierno ha tratado de corregir en parte y por eso ahora comprometió a las ARLs en ese sentido a que den un porcentaje de su cápita para la compra de estos, pero ha sido difícil y es cierto que uno entiende que sea difícil la consecución, pero lo que uno sí le reclama a las ARLs, que aunque ellas no eran las que tenían que dar estos implementos de bioseguridad, por ley, porque la ley se lo prohibía, ahora ya les toca, era el tema de que yo no conozco que se han ido a los hospitales ni a las instituciones a revisar a ver si sí de verdad les están dando los implementos a todos aquellos que están en esa primera línea, o en la segunda línea, o en la tercera línea de la atención, porque esa sí es responsabilidad de ellos. Y eso ha sido una discusión grande porque tenemos que ser conscientes que esa primera línea es la que más expuesta está y es a la que más hay que proteger, para que de verdad no tengamos, digamos, entre comillas, esas bajas, aunque hemos tenido algunos muertos que duelen mucho, pero solo con la enfermedad de los médicos y las cuarentenas, pues se baja esa disponibilidad de recurso humano. Entonces, eso ha sido unas discusiones grandes y resulta que se infecta, no, como no está en primera línea, entonces no se lo reconozco. Y así sabemos que son las ARLs. Entonces, hombre, por favor, no digan que ya corrigieron eso y que lo declararon una enfermedad laboral, cuando solo está cubriendo ese un muy poquito porcentaje de verdad de todos los que están expuestos. Ese mismo tema, pues en el tema de la laboralización, hubo cuando la primera reunión con el ministro, cuando el artículo 538, le propusimos ese tema de la laboralización, le propusimos el tema de un seguro para todo el personal de la salud. Él se comprometió a trabajar y después cuando tuvimos la reunión con el ministro del Trabajo, no, es que nosotros tuvimos un proyecto de decreto ley, pero no lo aceptó el ministro de Hacienda. Bueno, pues déjenlo ver. Hombre, cuando el decreto dice que las heces del Estado podrán contratar como supernumerarios, eso no es ninguna obligación, eso si le da la gana o no le da la gana, y sabemos que no les va a dar la gana. Entonces, ahí hay ciertas cosas que uno le dice, hombre, mire, de verdad, tomen el toro por los cuernos, y de verdad, esta pandemia lo que sí ha hecho es desnudar la precarización tan absoluta que está todo el recurso humano, cosas que hemos demostrado en todos los estudios que hemos hecho desde el colegio, que otra gente también lo ha hecho, y que de verdad preocupa mucho. Ok, muy bien. En el tema particularmente de los muertos, médicos en ejercicio que han muerto, digamos, ¿qué acciones han tomado los gremios médicos, no solamente el Colegio Médico, sino pues la Federación, el Colegio Médico, ASMEDA, sociedades científicas, Academia Nacional de Medicina? ¿Qué acciones han podido tomar, no sé si individualmente o en conjunto, para tratar de auxiliar a esos médicos que están y esas familias de médicos que están en situación de dificultad? Todo el tiempo es, hombre, ¿por qué no hacen que el Estado, por qué no hace que se cumpla la ley? La ley dice, tienen que estar laboralizados. Hombre, laboralícenlos. La ley dice que tienen que estar, estas personas tienen que estar con su contrato formal. Háganlo, la dignidad del ejercicio. Y lo que sí estamos viendo es que muchos de estos trabajadores, lo que los han suspendido o los han sacado, pues ellos, la verdad, si hacen una demanda, pueden ganar una demanda, porque esos contratos de OPS, la Corte dice que son contratos laborales, no son de prestación de servicios. Entonces van a poder ganar esa demanda a que les paguen su indemnización y todas sus cosas, sus vacaciones, cosas, todo lo que no le han pagado. Pero el problema es que mucha de esa gente pues quedó suspendida, pero espera a que los vuelvan a llamar para seguir trabajando de la única manera en que en este momento están contratando, que es por prestación de servicios. Así sea legal, así sea indigno, así sea lo que sea, pero es como están trabajando. Entonces, la discusión nuestra, estamos haciendo un proyecto de ley para tratar esos temas, se han pasado,
ahorita salió otro proyecto de ley, uno que expresamente prohíbe todo lo que son los contratos por OPS en todo el sector salud. Pues eso es el otro movimiento, y en el mismo Congreso estamos teniendo mucha receptividad porque se han dado cuenta de esas aberraciones que estamos sufriendo todo lo que es el recurso humano en salud. Bueno, para los que apenas están ingresando a esta transmisión, esta es una transmisión realizada por el portal médicosgeneralescolombianos.com. Venimos desde hace ya algún tiempo haciendo transmisiones vía streaming con personajes de la vida nacional que pertenecen a nuestro gremio médico. Hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Vaquero, quien es el presidente del Colegio Médico Colombiano. Le hemos estado haciendo algunas preguntas concretamente sobre los médicos que, estando en contratación de prestación de servicios, han sido los primeros que se han visto afectados por esta pandemia, ya que no les han renovado contrato. Y le hemos preguntado también al doctor Vaquero, en representación, digamos, del estamento médico que está conformado por varias organizaciones, de las cuales el Colegio Médico Colombiano es apenas una de ellas, porque el estamento está conformado por una gran junta médica, en donde además está la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Sindical Médica ASMEDAS, el Colegio Médico Colombiano, del cual el doctor Roberto Vaquero, quien nos acompaña hoy, es su presidente, y en conjunto, en bloque, están defendiendo el quehacer diario de los médicos. Ya nos explicó el doctor Vaquero cómo están apoyando a los médicos que, estando en contratación de prestación de servicios, están poniendo en conocimiento del gobierno de la situación difícil que los médicos en contratación de servicios están pasando. Quisiéramos preguntarle también puntualmente qué acciones en bloque de esta gran junta médica, de la cual el Colegio Médico hace parte, han hecho en favor de los médicos que ya han muerto. ¿Qué ha pasado con esta situación de los médicos que han muerto? Digamos, ¿hay alguna acción puntual que han desarrollado en favor de esta comunidad médico que ha muerto? Pues mira, lo que se ha hecho es básicamente el lograr de que se declare eso como una enfermedad laboral, con todos los reconocimientos y la seguridad que le va a dar. Lamentablemente nuestros sistemas de contratación y nuestros sistemas de remuneración hace que nosotros no coticemos tanto como se debería cotizar, entre comillas, y por eso es que a veces las indemnizaciones no van a ser tan altas como deberían ser, porque nosotros como independientes, y eso es lo que hace una prestación de servicios, ahí es independiente, va a tener solo cotizar sobre el 40% de su salario, pero esto hay que revisarlo, hay que ayudarle a esta gente. Lo que más hemos peleado es ese reconocimiento, buscarlo del seguro, que se reconozca un seguro por parte del Estado. Pues si cuando hay paros armados les aseguran camiones y aseguran de todo, hombre, estamos en una batalla, estamos en una guerra, asegúrenos a nosotros que somos los soldados con un seguro de vida, que algo ayuda cuando se pierde una vida humana de una persona que lo único que ha hecho es tratar de ayudar. El otro tema, como te decía, era el de insistir mucho en los elementos de bioseguridad, que de verdad sean los adecuados los que están dando, porque uno no entiende cómo, si no es por los temas de corrupción y los temas del ahorro, cómo una institución no va a proteger a lo que es su, digamos, su facturador, o el que le hace facturar, que es el médico. No lo protege, prefiere ahorrarse 5.000 pesos en una tapabocas decente y arriesgar al médico porque, no, me ahorré ese dinero, se infectó el médico, no importa, aquí venga y meto otro. Y esto es una de las cosas que uno ve, que no hay ética, que no hay una moral por parte de ellos para de verdad defender qué es lo que más deberían proteger, que es el recurso humano. Entonces ahí estamos en esas peleas, estamos discutiendo mucho esos temas. Por ejemplo, hay un tema también que la gente no cae en cuenta, y eso se lo hemos hecho caer al ministerio, y es: si tú eres sospechoso de COVID,
te aíslan y te hacen una prueba, pero quedas aislado, o sea, no puedes ir a trabajar. Cuando sale la prueba, si resulta que a veces se puede demorar 8 días o a veces un poquito más o un poquito menos, y resulta que sale negativo, listo, usted es negativo. Entonces resulta que ya no es una enfermedad laboral, ya no le reconocen esa incapacidad, porque la EPS no le dio incapacidad, lo que tuvo fue un aislamiento preventivo. Entonces, ¿cómo así que no le van a reconocer ese tiempo que estuvo incapacitado a ese profesional o ese recurso humano en saber si era positivo o no y si podía seguir trabajando o no? Entonces ahí ya, bueno, ellos han dicho que sí van a revisarlo, no lo hemos visto todavía esto, digamos, de plano que se esté llevando, pero son cosas que aparecen y que uno encuentra y uno vaya, discute, habla con ellos. Uno no puede decir que no ha tenido receptividad por parte del Estado, del ministro y de Salud, por el superintendente, por el ministro de Trabajo, por el gerente de la pandemia, con todos los que nos hemos reunido, uno encuentra receptividad. El problema es la velocidad con que uno logra que haya ese cambio y que de verdad cuando aparece el cambio sea como se había comprometido, como el caso de la declaración de enfermedad laboral, pero no únicamente para los de primera línea. Pero sí genera cambios concretos, digamos, todas esas entrevistas que ustedes tienen con estos personajes del gobierno, sí generan cambios reales a corto plazo, por lo menos a mediano plazo. Pues mira, uno no puede, es muy difícil, la gente se pone brava con uno y dice que uno no hace nada, que para qué existe, que para qué está el colegio, y eso cada rato aparece alguien quejándose en el chat que uno no hace nada, la gente no entiende la cantidad de reuniones y sobre todo con la parte tanto ejecutiva como legislativa, y que uno tiene que ir allá a hablar con ellos, mostrarles cuáles son las falencias, que ellos lo entiendan, que ellos lo incorporen. Pero aquí hay un tema que sí está en el otro que preocupa, que es que, por ejemplo, en el tema inicial que decían de la laboralización, pues llegó el Ministerio de Hacienda y dice, no hay plata, entonces me hace un impacto fiscal y no se puede. Cuando una de las reclamaciones que estamos haciendo es el tema de la dignificación del ejercicio de una remuneración justa, obligatoriamente tiene que haber un impacto fiscal, y es muy fácil entenderlo, yo me acuerdo que cuando el candidato Vargas Lleras hizo su presentación con el ministro Ruiz de cuál era su proyecto de salud para el gobierno, él muy claramente decía, la UPC desde que está la ley 100 ha subido un 200% en la OPC para el contributivo, casi 200, y un 200 y un poquito más para el subsidiado, o sea, ha subido 200%. Y nosotros seguimos con tarifas IS 2000. Hágame el favor. Entonces, esa diferencia tiene que haber un impacto fiscal, pero es un impacto fiscal de moralidad, de ética, de reconocimiento a un trabajo y a un esfuerzo que hacen todos los profesionales, y que en el estudio que hicimos de costos de la formación son absurdos. En Colombia seguimos con esos costos absurdos de formación. Ahora se supone que ya a mitad de este año empieza el tema de la ley de residentes, el pago de 3 salarios mínimos a varios residentes. No creo que alcance a hacer a todos, pero está pendiente el tema de la matrícula, que se iba a revisar la matrícula y esa sí no se ha revisado. Ahí es donde entra la bendita ley 30 de la autonomía de las universidades, en que siguen cobrando unas matrículas exorbitantes a todo el recurso humano. Óigame, doctor Vaquero, yo percibo que al interior del gremio médico y sobre todo del 75% de la fuerza médica en Colombia, que somos médicos generales, existe una sensación de que el gremio no hace lo que debería hacer por nosotros, por el gremio, y máxime cuando de los médicos generales representamos el 75%. Yo sé que ustedes permanentemente se están reuniendo con distintas instancias del gobierno, pero la pregunta es, para que la gente logre entender que las organizaciones que nos representan sí nos representan y sí trabajan fuertemente para tratar de favorecernos,
¿cómo es la coordinación entre estas 5 entidades o 6, empezando por la academia, siguiendo por la federación, siguiendo por ASMEA, siguiendo por el colegio médico, siguiendo por sociedades científicas? Digamos que como sucedáneos están allí la ANIR, Asociación Nacional de Internos y Residentes. ¿Cómo se coordinan esas organizaciones para actuar de manera coordinada, sí, para decirle al gobierno, mire, esto está mal, por favor ayúdenos a corregirlo? O trabajan aisladamente, la federación por su lado, la academia por su lado, sociedades científicas por su lado? ¿Sí hay una coordinación? Mira, si algo nos demostró cuando el doctor, y eso hay que reconocérselo, el doctor Fernando Sánchez Torres, cuando era presidente de la Academia Nacional de Medicina y convocó a lo que se llamó la Gran Junta Médica Nacional, nosotros habíamos tenido muchas discusiones entre los mismos gremios, eso hay que reconocerlo. Llegamos a entender, gracias a lo que él nos guió, a que teníamos que estar unidos para trabajar y sacar cosas adelante. Y lo que también reconocimos es que cada institución tiene su razón de ser. O sea, yo como, perdón que lo ponga así primero, en el Colegio Médico Colombiano, no es que tenga que ser la única institución gremial del país, no, tiene su razón de ser, fue creada por algo y en eso es que él hace sus cosas. La federación lo mismo, las sociedades científicas lo mismo. Entonces, eso lo entendimos y que cada uno tiene su razón de ser. Y por eso empezamos a trabajar juntos. De ahí salió la ley estatutaria, algo impensable que desde la sociedad civil se pueda sacar adelante una ley estatutaria. Yo creo que en muchos años, y tal vez me atrevo a decir siglos, no se va a volver a ver que haya una ley estatutaria que salga y nazca desde la sociedad civil. Eso fue coyuntural, pero la tenemos, la avaló la Corte Constitucional, entonces esa está vigente. Que esa es una otra de las peleas que tenemos con el gobierno, y es aplique la ley estatutaria, porque es que no la aplican. Entonces es una ley muy buena, pero que es letra muerta porque no está reglamentada, aunque no todo se debe reglamentar, pero sí falta una voluntad política del gobierno para que de verdad se ejecute esta ley. Entonces nosotros, a pesar de todas las vicisitudes, pues se cambian presidentes, se cambian políticas, pero hemos seguido trabajando juntos y hemos seguido buscando soluciones, y por eso, como te decía, estábamos trabajando en un proyecto de ley ordinario para reglamentar la ley estatutaria, pero eso no es impedimento para que cada uno también trabaje por su lado. Entonces, por ejemplo, con la Federación Médica hicimos un estudio de los elementos de bioseguridad, un estudio que fue muy fuerte, que demostró una falencia absurda de los elementos de bioseguridad. Hoy en día, por ejemplo, son más que todos los colegios de profesiones, aparte del Colegio Médico, que están haciendo un estudio sobre estos elementos de bioseguridad y han demostrado que no es que haya mejorado mucho la suplencia de estos elementos de bioseguridad. Nos sentamos con sociedades científicas y con la Federación de Sindicatos a trabajar otros temas, y todos seguimos, pero seguimos teniendo todas las semanas reuniones entre lo que es la Gran Junta Médica a discutir este proyecto. Luego seguimos trabajando. La gente pues cree que eso es fácil, o que en un momento dado lo único que sirve, y dicen, es que no arreglaron la parte laboral, es que tienen que contratarnos a todos. Eso no lo puede hacer el gobierno ni el presidente, el ministro. Eso tiene que haber una ley o tiene que haber una voluntad política, y sabemos los costos tan grandes que eso puede tener. Y de ahí es donde empezamos con la discusión de lo que te estaba diciendo. Tiene que haber un impacto fiscal. Ahí no se puede quedar el ministro de Hacienda diciendo, no, es que eso me va a generar un impacto fiscal. Pues tiene que haber, porque es que hay un desfase de 20 años, más de 20 años de baja en la remuneración de los trabajadores de la salud. Entonces, sí seguimos trabajando de una manera coordinada, nos reunimos bastante, conversamos bastante, buscamos hacer, digamos, actuaciones cada uno. Por ejemplo, el Colegio Médico participó en una tutela que salió positiva, en que
obligaba a la CPS, a los prestadores a dar los implementos de bioseguridad. Eso lo hicimos con otra gente. La federación ha hecho otras cosas, pero seguimos trabajando de verdad de una manera bastante coordinada y respetándonos, que es lo principal. ¿Pero se reúnen, digamos, semanalmente o cada 15 días? Sí, no, semanalmente. Por ejemplo, hoy tuvimos la reunión los jueves todos los jueves nos conectamos a las 5 de la tarde a trabajar el tema de la reforma de la ley ordinaria, y cuando sacamos comunicados, entonces tenemos otras reuniones adicionales para sacar los comunicados que hemos estado dando a la luz pública para pues llamar la atención al presidente sobre la situación que estamos teniendo. Pues, doctor Vaquero, disculpe, pero concretamente, ¿a qué oficina, a qué instancia del alto gobierno tienen entrada? ¿Tienen entrada a la oficina del ministro? ¿Tienen entrada a la oficina del presidente? ¿O no tienen entrada a estas oficinas? No, mira, bueno, presidente, eso sí es casi imposible. Uno cuando le escribe al presidente, pues él contesta de una manera, pues como es la lógica, ¿no? Que es, mi representante es el ministro, entonces siéntese con el ministro. Entonces nos sentamos con el ministro. Con el ministro tenemos un diálogo, hablamos con él, o sea, ha sido una persona abierta a escuchar, pero pues él también tiene sus limitaciones y uno le entiende que haya sus limitaciones en esto. Pero también con el ministro del Trabajo hemos tenido reuniones, tenemos línea con él, con el Superintendente Nacional de Salud también. O sea, las instituciones estamos teniendo y hemos sido escuchados por el alto gobierno, y los congresistas ahora están muy interesados. Por eso hay una gran cantidad de proyectos de ley para el tema laboral que se está corriendo en la Cámara, sobre todo. Hay que reconocer el trabajo de la presidenta de la Comisión Séptima, de la doctora Norma Hurtado, del doctor Cristancho, del doctor Acosta, del senador Castro, que han estado muy interesados y se han metido de lleno a tratar de buscar soluciones, pero es que esas soluciones por la vía legislativa, tú sabes, mínimo se van a demorar un año, si es que nos va bien. Ese es el problema. Bueno, ¿sí? Pero ahí vamos, y hay que seguir trabajando, eso no hay que hacer, y hay que seguirle insistiendo al gobierno que hay que hacer esto. También hemos tenido reuniones con las EPS, con las IPS, todo eso toca seguirlo hablando entre todos para tratar de que salgamos juntos de esto, porque si no trabajamos juntos, esto no nos va a ir bien con esta pandemia. Bueno, doctor Vaquero, una de las inconvenientes o problemas más sentidos del gremio médico es precisamente la precarización del trabajo, la casi que informalidad de la vinculación al trabajo. No existe un empleo formal sino en alrededor de un 25, un 30% de los médicos en Colombia. El resto está vinculado a su trabajo a través de formas aberrantes, formas irregulares, formas ilegales de vinculación al trabajo. Digamos que el gobierno, entiendo, ha tomado o ha tenido la intención, mejor, de tomar medidas para corregir estas formas irregulares de vinculación al trabajo. ¿Han sido efectivas? Primera pregunta. Y segunda pregunta, hacia futuro, ¿usted cree que se van a corregir de manera definitiva esta forma irregular, anormal e ilegal de vinculación al trabajo del gremio de salud en general? Porque es que ni siquiera son los médicos en Colombia, es en general todo el profesional de la salud está vinculado de manera aberrante. Son dos preguntas. Una, ¿qué se ha hecho para corregir esta situación ahora durante la pandemia? ¿Y usted cree que después de que pase la pandemia a futuro se va a poder corregir esto también o no? Mira, algo que haya pasado así en positivo, no. Tengo que ser realista y reconocer que uno va, pelea, habla, dice. O sea, ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, con el senador Uribe y le volvimos a repetir esto. Mire, o sea, yo discuto mucho esto en el sentido que es, mire, gobierno, cumpla la ley.
Por favor, es que nosotros no estamos inventándonos nada. Si aquí dice hay que tener un contrato laboral, cumplan la ley, por favor, háganlo. Y eso es en lo que hemos estado peleando con todos. Y estamos pues moviéndonos a tratar de que esto se cumpla. Entonces, por eso, como te digo, el tema con la Fiscalía, el tema de las tutelas, el tema con la Superintendencia Nacional de Salud de denunciar esto, que de verdad se cumpla con la ley. No es fácil, y uno lo entiende en el sentido que todos los ministros llegan hasta un superministro que se llama el de Hacienda, y el de Hacienda si dice no, es no tengo plata, y listo, así se solucionó. O sea, seguimos siendo trabajadores ilegales, seguimos no teniendo dignidad en el ejercicio, todo lo que uno quiera, pérdida de la autonomía, todo esto. Eso es lo que hemos venido diciendo. La ventaja hoy en día es que ya el país se dio cuenta, porque antes uno hablaba, pero hablaba solo en el sector salud, y ahora ya el país se dio cuenta que existe esa precariedad. Una precariedad que preocupa también, porque de verdad lo que es las maneras de aberración, no le digo de contratación, con decirte que existen hasta, contratan a médicos como contrato de arrendamiento. Así, créame, contrato de arrendamiento, no nada, usted es un bien inmueble y yo lo estoy arrendando, y así es que lo voy a pagar, y la gente por la necesidad se acepta eso. Entonces nosotros, en unión con los sindicatos, la Federación de Sindicatos, y hay una doctora, la doctora Carolina Maconi, que ha sido una abanderada, una abogada abanderada de esto, estamos denunciando eso y peleando mucho ese tema. Como te digo, no hemos sentido que hayamos algo, salvo que se ha visibilizado, salvo que congresistas ya sí se han preocupado de ese tema, que lo han puesto en la palestra y lo han puesto digamos, en la parte legislativa, ya está en la parte legislativa. Entonces ya sí, en eso sí hemos ganado algo, ya con los proyectos de ley de laboralización, de dignificación del ejercicio, ahí hay algo ganado en esto. Que el futuro tiene que cambiar. Es que el futuro no podemos seguir así como estamos. Ahí sí lo siento mucho. Yo he sido una de las personas que me he opuesto en este momento totalmente a una protesta estilo paro nacional. Hoy en día no, porque hoy en día estamos en una guerra. Ese es mi pensamiento. Pero si cuando salgamos de esta guerra seguimos ahí yo hace mucho tiempo estoy diciendo, aquí se está cocinando ya vías de hecho, porque es que la situación está muy grave y el Estado no está haciendo caso a esto. Esperamos que ahora con esta pandemia, que ya sí se da cuenta, que ya nos aplauden, que ya nos felicitan, pero que de verdad de aplausos no vivimos, de felicitaciones no vivimos, y la situación de todos los colegas es una cosa que a uno le preocupa mucho. Y en eso sí estamos más que comprometidos. Disculpe, hace un par de días vimos todos por televisión cómo se amenazaba y se le enviaba ramos, coronas mortuorias a un médico de cuidado intensivo en Soledad, creo que era en Barranquilla, en donde supuestamente había dejado morir un paciente y sus familiares querían, entiendo que era así la situación, y lo amenazaban de muerte, le enviaron sufragios. Y como respuesta, usted acaba de mencionar vías de hecho, como respuesta, digamos, todos los colegas de este médico intensivista en ese hospital de Soledad renunciaron como una vía de hecho para protestar. Pareciera que es que al gremio médico como que no le está quedando ninguna otra alternativa diferente a la de tomar una vía de hecho. ¿Usted qué opinión le merece ese caso puntual y esa situación de vía de hecho que esos médicos de toda una clínica tomaron? Pues mira, yo te digo que a mí me preocupa eso, pero lo respeto y lo entiendo totalmente, esas vías de hecho que ellos tomaron de renuncia. Yo me refería de pronto más bien era un paro, una cosa de esas, pero ellos renunciaron porque tienen miedo. Es que es normal que uno tenga miedo cuando uno se mata trabajando, la gente
aquí es muy indolente en ese sentido y no nos vamos a ir muy lejos. Hace un año más o menos, ¿te acuerdas? Asesinaban a un rural, Cristian, un hombre bueno que estaba luchando por una población, porque a algunos no les gustó y entonces yo tomo la justicia por mis manos y aquí no pasa nada y lo asesinan. O sea, esa agresividad contra el sector, contra el talento humano, contra el recurso, son absurdas de verdad, de una falta de, digamos, de ley, de educación, de legitimidad de las cosas, en que creen que se pueden tomar la justicia por las manos. Mira, los pacientes y los familiares no entienden el sufrimiento de uno atendiendo a un paciente. Y cuando está complicado, peor. Acuérdense las palabras del profe José Félix Patiño cuando decía que el ejercicio de la medicina es el ejercicio de la incertidumbre. Ajá. Que uno no puede asegurar nada, uno no sabe cómo va a reaccionar cada paciente ante cada medicamento, ante cada tratamiento, pero que uno siempre lo hace bajo una moral, bajo una ética, siempre buscando esos principios básicos de la bioética, de la autonomía del paciente, de la no maleficencia, de no hacerle daño, de la beneficencia, de hacerle ese bien, y de la justicia, para que de verdad ellos decidan que uno lo dejó morir, o que uno tiene un negocio de COVID, o que está en el cartel de las UCIs. Bueno, esas son cosas que de verdad uno le da tristeza con nuestros paisanos, con la gente que vive aquí en Colombia, que decide tomarse las cosas por las manos. Eso no hay sino que ir a unas urgencias y ver cómo llega la gente borracha, y ese es el primero que empieza a amenazar y a pegarle a todo el mundo, y las agresiones contra todo el sector de la salud son cosas que no deberían ocurrir. Ellos tienen que pensar que eso es lo que a ellos los va a defender, a que ellos les va a dar la salud, y eso es una parte de educación muy grande, que en eso sí tenemos que empezar a trabajar mucho los médicos, pero también el Estado, todo lo que es FECODE debería ayudar a que la gente entienda que hay ciertos roles y hay ciertas cosas, en enseñarle a la gente que hay que aprender a respetar. Y hay que respetarnos entre nosotros mismos, sea el que sea, no es que hay que respetarnos a los profesionales o al recurso humano en salud, no, hay que respetar al policía, hay que respetar al barrendero, hay que respetar al telecintos, al ingeniero, al abogado, pero tenemos que aprender a ser tolerantes y respetarnos, porque aquí lo que sí vemos es que falta es el reconocimiento de la otra persona. Doctor Baquer, hemos llegado a un punto de la entrevista, primero por tiempo y segundo por los temas y la respuesta que usted nos ha dado, en que me veo como en la necesidad de hacer una pregunta en nombre de toda la comunidad médica, no solamente de todos los médicos generales de que hacen parte de nuestra comunidad, médicosgeneralescolombianos.com, sino de toda la comunidad médica en general, e incluso de todo el gremio de salud, todas las ramas que intervienen en el proceso de salud. Y ¿no será que ha hecho falta un liderazgo más fuerte por parte del gremio médico en particular, que por razones obvias es el líder del grupo de salud? ¿No será que ha hecho falta un liderazgo más fuerte, y que esta situación en la que hemos vivido por tantos años, en la que hay 5 o 7 cabezas de organizaciones científicas médicas, han atomizado un poco, digamos, esa fuerza médica que debería existir de manera monolítica y fuerte? Pues mira, eso se puede tomar por esa manera, de que hace falta un liderazgo. Ahí yo te soy sincero, y es que uno, pues si yo me puedo considerar en parte algo líder, nosotros no tuvimos formación de líderes. Ese liderazgo ha sido a los empujones, de una manera empírica tratar de buscar ese liderazgo, pero es que también nosotros somos conscientes que los mismos colegas, pues el peor enemigo de uno es el mismo colega. Acuérdate, el viejo no lo vaya a decir, no lo vaya a decir.
¿no? Es que el doctor Vaquero ha acuñado una frase muy particular que realmente es dolor repetirla. Yo lo voy a hacer por él. Yo se la escuché a él por primera vez y es que dice que la definición de colega en el gremio médico es aquel que hace lo mismo que uno, pero mal. Eso me dolió muchísimo cuando se lo escuché la primera vez, no, doctor Vaquero. Y a mí, o sea, y a mí eso, entonces, estamos tratando de crear una conciencia de verdad de los liderazgos. Es, por ejemplo, en el colegio médico yo me he preocupado mucho por formar nuevas generaciones de líderes y nosotros tenemos una camada de nuevas generaciones muy interesante, de muchachos que han ido haciendo su formación de liderazgo desde instituciones como ACOME, la Asociación Médica Estudiantil, que de verdad es muy agradable ver cómo ellos se estudian, se forman, tratan, y eso los hemos venido recogiendo y diciendo, hombre, venga para acá que ustedes son importantes para de verdad ser, por ejemplo, de ellos, de esas generaciones, de nuevas generaciones del colegio médico, por ejemplo, salió la idea de hacer el estudio de burnout, el de quemados, que dio unos resultados absurdos, o sea, si antes de la pandemia estábamos mal, ahorita ni siquiera vale la pena, o sea, medio se acerca un fósforo y nos incendiamos todos, o sea, esto está terrible. Entonces, ese liderazgo, sí, la verdad, antes había habido muchas peleas entre las principales cabezas de estas asociaciones. Yo creo que hemos estado encontrando un lugar de diálogo y de respeto. Yo siempre dije que mientras se respeten a las instituciones y se respeten a las personas, el colegio sí va a estar ahí, y eso ya se ha logrado, o sea, se respeta a la persona, se respeta a la institución, no hay nada de que tiene que ser obligado, no es el unanimismo o la parte democráticamente se hace lo que yo diga, porque yo soy el único Dios. Entonces no, sí nos hace falta, yo creo, y yo veo en un futuro, uno tiene sueños en un futuro, y hay que soñar, y es, hombre, nosotros deberíamos tener hasta un partido político de los médicos, y poder poner allá 4 o 5 senadores, 4 o 5 representantes que de verdad defiendan la parte legislativa de los profesionales y el recurso humano. No tienen que ser médicos, también tienen que ser enfermeras, instrumentadoras, bacteriólogas, no, del recurso humano, de todo lo que es el recurso humano. Debería haber un partido y que de verdad nosotros pudiéramos poner allá gente que fuera comprometida. No como ocurre ahora, que son gente que hace política pero que tiene la profesión y entonces acaban ahí, entonces, usted es médico, bueno, entonces ya se empiezan a reunir entre los médicos. No, que sea un verdadero bloque que de verdad vaya allá y defienda todos los intereses. Eso es algo que uno pues tiene que soñar, tiene que esperar que ojalá algún día aparezca un líder que logre convocar a todo eso, pero nosotros mismos, y usted mismo lo vio, ahí se han lanzado candidatos y el apoyo hacia el gremio ha sido bastante... Muy escuálido. Muy escuálido. Entonces, y a pesar de que uno grita, colabora, pero en el momento dado de ya el apoyo que uno necesita es bastante escuálido. A mí muchas veces me han peleado que qué hace el colegio, que no hace nada, yo no le saco la lista de cosas que uno ha hecho y todo el trabajo que le lleva a uno a la semana de estar ahí en esto, porque hay que estar revisando todos los temas del colegio médico, de las tarjetas, los permisos transitorios, que de verdad no se cuelen personas que no son médicos. Por ejemplo, casos que yo te puedo decir, ¿no? En este desarrollo de las funciones públicas hemos pescado 5 diplomas de médicos falsos, pero de esos 4 muy bien hechos, pero falsos, totalmente falsos. Lo que pasa es que la persona cree que ellos lo pasan y el colegio médico lo pasa por encima y chulea, no. Por eso es que el colegio a veces se demora, porque él tiene que ir y preguntar, y depende que la universidad le conteste y le diga, sí, el doctor Poveda sí estudió aquí y se graduó, sí, mire, tal sí estuvo allí y se graduó, mire, este señor sí hizo allá el servicio social obligatorio y se graduó, este señor sí tiene libreta de primera clase, porque es que tengo más de 20 muchachos denunciados en la fiscalía y ante los tribunales de ética por meter papeles falsificados
sobre todo en el tema de la libreta, de la situación militar. Parece que por ahí alguien estaba vendiendo exoneraciones del rural y ahí los pescamos. Le pregunto al ejército y el ejército me dice, no señor, él no tiene libreta de primera, tiene de segunda o no ha definido su situación. ¿Y qué es eso? Y la ley me obliga, tiene que denunciarlo porque es una falsedad en documento. Entonces, desde este momento, empezando la vida ya con un proceso en la fiscalía y no entiende, lamentablemente no entiende. Pero las personas, para quienes no lo tienen claro, disculpe doctor Vaquero por interrumpirlo, el doctor Roberto Vaquero, como presidente del Colegio Médico Colombiano, es quien firma las tarjetas profesionales de todos los médicos, de muchos de ustedes que están en este video, desde hace ya como 5 años, doctor Vaquero. Es quien firma todas las tarjetas profesionales, y obviamente para poder estampar su firma pues tiene que revisar de manera muy minuciosa para que no se presenten ningún colado, es decir, una persona que no sea médica pero que mediante artimañas y subterfugios pretende engañar al colegio médico para que el colegio médico le expida una tarjeta profesional que lo acredita para ejercer la profesión médica en Colombia. Me imagino que esa ha sido una tarea sumamente difícil y dispendiosa que hacen ustedes allá en el colegio médico. Sí, ha sido bastante dispendiosa porque es que esto toca revisar documento por documento. Esto no es, no, venga y ya aprobemos porque sí, no. Toca, cada documento tiene que ser revisado, tiene que ser certificado por la persona que lo expidió. Entonces, por ejemplo, hay casos que son, pues, digamos, entre comillas, risibles en un momento dado o preocupan. Por ejemplo, ahora que los especialistas tienen que actualizar sus retos, por ejemplo, cuando vamos a ver especialidades, entonces uno va, mire, me gradué en tal universidad en el servicio tal de tal especialidad, y uno va a ver y resulta que ya cerraron ese servicio. Ay, María. Entonces, pero él es otorrino, él cumplió con sus requisitos, entonces toca hacer una cantidad de vueltas para poder demostrar eso, pero pues en eso el compromiso del colegio es hacerlo y lo hacemos, ¿no? Temas de que no consiguen el papel que acredita por parte del ministerio para ejercer la medicina en el país. Mucha gente es bastante desorganizada y no tiene esos papeles. Uno trata de ayudarles y les ayuda a tratar de que todo se consiga, pues, todo dentro de la ley y de verdad cumpliendo los requisitos de ley. Bueno, doctor, usted había tocado un punto particular y creo que ya casi estamos terminando, y es el de que ha hecho falta de un programa como de formación de líderes. Que de pronto se pongan la camiseta y realmente encuentren un terreno abonado en sus compañeros médicos para poder producir un cambio real de esta situación que realmente es muy lamentable por la que pasamos los médicos en Colombia, no solamente los generales, pero particularmente los generales. Digamos, esta pregunta podría salir con facilidad de un egresado de la Universidad Nacional. Sin embargo, yo como egresado de la Universidad Javeriana la veo muy lógica hacer la pregunta, y es, ¿no considera usted que debería haber en el pensum de medicina una cátedra política, de formación política, como parte del programa de medicina? Mira, yo creo que el pensum, y alguna vez eso lo hablamos, lo dije yo en una reunión de Ascofami, en que yo sí les decía, mire, dejen formar tantos científicos y formen más seres humanos, porque no estamos formando a veces seres humanos. El médico tiene que ser una persona que oiga, que entienda, que sea asertiva. Esa relación médico-paciente que se ha perdido de una manera absurda, hay que recuperarla. Y eso lo tienen que aprender las personas, esa parte de humanidades. El profe Patiño decía que debería el médico estudiar mínimo 1 o 2 años antes de humanidades, antes de empezar una carrera. Pues no podemos ser como tan psicorrígidos, pero sí hace falta, uno, desde el colegio, la formación de nuevo en lo que era cívica. ¿Se acuerda que nosotros en el colegio estudiábamos cívica?
Sí. urbanidad, y esas cátedras. Hoy en día uno se puede burlar, pero esas le enseñaban a uno cómo comportarse en una ciudadanía, cuáles eran sus derechos, sus deberes. Todas esas cosas hay que hacerlo. Y también hay que fomentar mucho la parte humana del médico de verdad en su formación. Hace falta de verdad que conozca más las políticas públicas, eso es cierto, y hay que fomentar más esos semilleros de líderes que de verdad, no es que todo el mundo tenga que convertirse en un líder o para ir a una sociedad o buscar una presidencia de una sociedad o algo, pero sí para volverse el líder en su comunidad, que eso era lo que hacía el médico general. El médico general era una persona que toda la comunidad giraba alrededor de él, porque era su líder, era su guía, era la persona que de verdad era como el cura, que todo lo que era el que le ayudaba a todo el mundo. Entonces, eso sí se ha perdido mucho en este sistema, en donde vemos cada vez con más preocupación que pues nuestra profesión, que es ser una profesión de las que se llaman liberales, ha dejado de ser liberal. Ya no, ya uno no tiene su autonomía en el ejercicio como debería tenerla. Ya eso es algo que hemos estado peleando mucho, esa pérdida de autonomía, y que fueron cosas que logramos que quedaran en la ley estatutaria de la salud, y que ese es el reclamo que debe estar, y ese es el artículo 17 y 18 que habla de la dignificación del ejercicio y la remuneración justa, y el tema de la autonomía en el ejercicio de la profesión, que es que ese profesional, ese profesional de la salud pueda decidir él qué es lo que requiere ese paciente. Acuérdese que en el tema de los médicos generales, eso fue un trabajo que hicimos hace mucho tiempo, que el liderado del colegio, que lo lidere en el tema de las competencias profesionales del médico, que ese está ahí, que ese se supone debería ser la guía para que, de lo que debería poder hacer un médico general cuando él está ejerciendo. Pero hoy vemos que hoy en día que no, que el médico general lo que más lo buscan es que contenga el gasto y que no ejerza, y le enseñan es a remitir, en vez de verdad, como hemos peleado todo el tiempo, que mientras no exista aquí una atención básica primaria, esto no va a mejorar, ni van a bajar los costos, ni nada de esto, porque el médico general, ese primer médico, debería resolver más del 60% de toda la patología, de todo lo que consultan, y solo debería es remisión y referencia y contrarreferencia con los especialistas. Esa debería ser la razón de ser, pero pues en esa pelea seguimos. Bueno, existe a mi modo de ver desde hace mucho tiempo una necesidad de integración más amigable entre el grueso grupo de los médicos generales, que representan el 75% de los médicos del país, y todas las especialidades médicas, que juntas todas las especialidades no alcanzan a sumar sino un 25% de los médicos del país. Tradicionalmente, y eso lo digo no solamente como una persona que ya tiene 35 años de egresados y que ha ejercido como médico general, sino que además es hijo de médico general, y tuve que de chiquito ver cuál era la interrelación que siempre ha existido entre los el grupo de los especialistas y el grupo de los médicos generales. No ha sido una relación fácil, y yo creo que el primer paso hacia la normalización y hacia el progreso y dignificación y recuperación de autonomía y mejora de salario, y etcétera, etcétera, el primer paso debería darse en ese sentido, en el de la compenetración y armonización de esos dos grupos, el grupo de los médicos generales y el grupo de los especialistas. ¿Qué opinión le merece, doctor Paquero, esto que acabo de decir? Pues mira, eso pues es muy válido, en el sentido de que si no estamos juntos, es que nosotros tenemos una profesión, y la profesión es ser médico. No como en mi caso, mi profesión no es ser oftalmólogo, yo soy médico, esa es mi profesión. Por eso muchas veces a uno le pelean en el colegio médico, Iván, es que yo soy otorrino, ah, qué bueno, es que yo soy neurólogo, muy bien, pero usted aquí es médico. En el colegio médico, este es de médico, es de profesión. Y eso es algo que sí tenemos que ser conscientes, que tenemos que buscar más unión. El tema, por ejemplo, con lo de las competencias profesionales que hicimos fue muy interesante, porque
no solo fue que los médicos generales me dijeran a mí qué podían hacer ellos, sino nos fuimos a los especialistas, a las sociedades científicas de especialistas de 7, 8 especialidades y les preguntamos, oiga, para usted ese médico general, ¿qué podría hacer? ¿Qué debería hacer? No, las respuestas eran absurdas, es que pueden hacer todo. Es todo, o sea, ellos podían perfectamente que atender el parto, que hacer una cosa que lo otro. Solo, por ejemplo, cuando presentamos este trabajo en el ministerio y el tubo de tórax, ¿quién lo debe pasar? Pues el médico general. No, allá en el ministerio se les iban abriendo los ojos, que no, eso no puede ser. Y eso nos lo avaló tanto los cirujanos como nos lo avaló los de medicina crítica y intensivistas. El tubo de tórax lo debe poder pasar es un médico general. Eso no hay que ponerse a llamar a un cirujano de tórax como toca ahora. Eso es absurdo. O sea, es el respeto por lo que cada uno debe poder hacer y debe dejar hacer y debe poder hacer. Y uno en su sabiduría, en su experticia, debe tener esa autocrítica de saber hasta dónde llego yo y a dónde mando a que me ayuden para devolver y yo seguirlo controlando. Bueno, muy bien, pues doctor Vaquero, usted ha sido sumamente generoso con este webinar. Última pregunta, ¿cómo ve usted el futuro? Y estoy hablando, ¿cómo cree que vamos a estar ejerciendo en 5 y en 10 años los médicos generales particularmente? ¿Usted cree que esto va a mejorar o esto tiende a empeorar? Pues, a ver, yo no soy como tan de las leyes de Murphy. Yo creo que hemos estado en esta pelea y hemos dado esta pelea es exactamente para mejorar. Y eso tiene que mejorar. Ya se logró con una cosa que era la ley estatutaria que habla de la dignificación del ejercicio. Entonces, lo que ahora toca es defender que se aplique esa ley estatutaria. Ya el primer paso se dio. Yo sí tengo fe en que esto tiene que mejorar. El país tiene que darse cuenta que hay un recurso humano que es muy valioso, que conlleva muchos sacrificios, que está pagando unos costos de formación absurdos, porque, te lo digo, si uno es economista, cuando me lo hicieron, que de una universidad pública la tasa interna de retorno estaba en 16 años y de una privada en 34, esto no es negocio. No es negocio estudiar medicina, ahí no hay negocio. Entonces eso tiene que cambiar y el gobierno se tiene que dar cuenta de que se exige, que hay un cambio que hay que exigir. Ahí es donde yo digo que yo sí veo que esto tiene que mejorar, porque voy a ser un poquito cortante, porque tiene que mejorar. Porque de verdad, si no hay unas respuestas desde el gobierno, desde la parte legislativa, ahí sí tendrá que haber una protesta generalizada de todo el sector salud para de verdad le den lo que merece recibir, el respeto, la dignidad, la remuneración, la respuesta a tanto sacrificio que se hace por de verdad poder darle salud a todos nuestros colombianos. Muy bien, doctor Vaquero, la ñapa, como dicen en el noticiero, eso que usted acaba de decir da pie para que uno lo interprete como que usted está invitando a la movilización, a las vías de hecho. La respuesta es sí. Si esto no mejora, si esto de verdad no es una respuesta, de verdad, yo lo vengo diciendo desde mucho tiempo, aquí se está cocinando un paro nacional de la salud y ustedes no han querido tomar acción. Aquí se está cocinando, aquí se viene, y eso viene como el cuento de Pedro y el Lobo, ahí viene, y cuando lleguen, ahí verá que va a llegar. Es que ya no se aguanta tanto, o sea, se llega a estirar tanto el hilo que en un momento dado ya no puede hacer más. O sea, hoy en día uno ve médicos generales contratados a 15,000 pesos hora. ¿Eso qué es? Eso es absurdo. Pero ¿qué pasa? Que por las necesidades económicas, por las deudas con que salen, gracias a los costos tan exorbitantes, les toca salir a regalarse. Hombre, eso tiene que parar. Eso no lo puede hacer. No vamos a hacer un socialismo del siglo XXI en nada. Es una remuneración
justa a un trabajador que de verdad se esfuerza y que labora y que tiene una calidad y que tiene que tener un reconocimiento mínimo por sus riesgos, por los riesgos que él corre, por todo lo que hace. Es que nosotros cuando ejercemos la medicina estamos corriendo muchos riesgos y eso no lo reconoce nadie. Y las instituciones en eso a veces son olímpicas. No, el problema es del médico, yo me lavo las manos, chao, chao, adiós. Y ellos fueron los que lo obligaron a ese pobre profesional a no tener todas las cosas para poder atender bien al paciente, a tener los implementos que debería tener, a todo eso, al ejercicio, a la profesión como se debería hacer. Yo, te digo, estoy haciendo una maestría en bioética y una de las cosas que yo estoy viendo es, uno, que se ha perdido esa relación médico-paciente. Ya antes era una relación que era paternalista del médico hacia el paciente, ahora por todo la bioética ya igualó, lamentablemente se perdió fue ese respeto por el médico. Ya yo estoy en igual nivel que el médico, entonces yo puedo, no tengo por qué respetarlo. Eso es algo que la gente tiene que darse cuenta, que el respeto tiene que ser mutuo. Esto es una relación que tiene que ser básicamente es que la relación entre un médico y paciente tiene que haber hecho una amistad para poder ejercer, ¿o no? Porque si no, no va a haber la confianza, no va a haber un entendimiento, el paciente no va a poder de verdad decirle qué es lo que necesita el médico, y el médico debe necesitar el tiempo suficiente para poder oírlo, entenderlo y ordenar qué es lo que este señor necesita. No ponerse a llenar un MIPRES como ahora, que es la vaina más absurda de este mundo, ¿no? Eso es una de las peores cosas que se han podido inventar aquí para arrancar y limitar el verdadero goce efectivo del derecho a la salud, de tener que ponerse a llenar semejante cantidad de cosas que son absurdas, ¿no? Entonces, yo lo que sí veo es que se está perdiendo, y que nosotros, gracias a esa pérdida de autonomía, gracias a toda esa cantidad de acoso laboral que tenemos, de restricción del ejercicio, y eso está demostrado por la misma Defensoría del Pueblo, por el mismo gobierno en sus estudios, por las tutelas, eso está demostrado. El estudio que hizo el Colegio Médico está ahí, demuestran cómo se quejan de que hay una constricción del ejercicio, que hay un acoso laboral. Lo que estamos haciendo es que nosotros estamos ejerciendo de una manera que no es ética. Yo sí me hago esa pregunta. Pero ¿qué pasa? No es ético, pero tengo que ceder mi moral, tengo que ceder mi ética por poder sobrevivir con esos contratos y obedecer a ese contratante que hace que yo tenga ese conflicto moral, porque es un conflicto: o vivo o ejerzo, o sostengo a mi familia, le doy de comer a mi familia, o pago mis deudas, o qué hago, o ejerzo como debería ejercer de una manera que es ética y moral. Eso es algo que de verdad, en eso por ejemplo estoy trabajando mucho, ha dado para bastantes cosas. Afortunadamente es muy interesante esa maestría, se la recomiendo a la gente que estudie bioética, de verdad, estoy muy contento, pero me ha hecho ver estas situaciones que no sé si se han dado cuenta, pero que es un conflicto moral muy grande que tenemos los médicos. Muy bien, doctor Vaquero, me da derecho a una segunda ñapa, y es la siguiente. No, es que las cosas que usted dice son sumamente densas y amerita esta segunda ñapa, pero esta es corta. ¿Usted considera que el médico que sale hoy en día egresado de una facultad de medicina en Colombia es mejor o peor al que salía hace 20, 30 años? Mira, eso es muy difícil porque la medicina ha cambiado mucho. Lo estoy viviendo, y lo estoy viendo ahora con una hija mía que se acaba de graduar de medicina. Primero, cambió totalmente la manera de enseñanza. Quitaron unas materias que tenían toda la razón de quitarlas. O sea, ¿te acuerdas que a uno le tocaba ver química, física, biología, una cantidad de materias que las han condensado y están enseñando de otra manera? Yo creo que la formación del médico colombiano es buena. Tiene unas falencias
en el sentido que hay muchas universidades que lamentablemente no tienen unos escenarios buenos de práctica. Y tenemos que ser realistas. El ejercicio del médico es relacionarse con el paciente y empieza desde darle la mano y mirarlo a los ojos. Solo con darle la mano, ¿cuánta información no le pasa a uno ese paciente? Hoy en día pues no se puede con la pandemia, toca de lejos el codo, la parda, todo. Pero antes ese saludo de mano, ¿cuánta información no le dan a uno? Entonces eso es una de las cosas que ahora la tecnología ha hecho que uno esté pegado a un computador porque es más fácil hacer la historia por computador. Yo soy docente de un programa de oftalmología y lo que siempre le digo a los residentes cuando entran en la primera charla, uno, el respeto por el paciente, óiganlo, escúchenlo, salúdenlo, sepan su nombre, cuando no lo entiendan bien, pídanle que le vuelva y le repite, dedíquele el tiempo que necesita. Y eso es algo que este sistema no nos lo está dando. Entonces, ahora la tecnología ha hecho que esto cambie y avance a unas velocidades tan grandes que yo creo antes uno trataba más al paciente, tocaba más al paciente. Ahora ya lo tocan un poquito menos, pero ya lo que yo he visto, pues con mi hija, por ejemplo, con lo del internado, ella le tocó trabajar bastante duro y se desenvolvían y sacaban adelante. O sea, yo creo que sigue siendo muy buena la medicina en el país, pero vuelvo e insisto, hay que revisar mucho son los escenarios de práctica de algunas universidades que no lo tienen. O sea, Colombia yo creo que sí está desfasado en el número de facultades de medicina y eso es algo que vuelvo e insiste uno que la ley se cumpla, porque la ley 1164 hablaba de la cantidad, calidad y pertinencia de los programas de formación y eso no se ha hecho nada. Entonces sí hay que revisar un poco eso, pero como dije antes, cuando hablé alguna vez en una conferencia con los de Ascofame, mi solicitud sí era saquen menos científicos y saquen más seres humanos, que yo creo que en eso sí estamos fallando un poquito en la formación en nuestro país. Bueno, muy bien, son las 8:12 de hoy, 11 de junio. Nuestra transmisión en vivo llega a su fin el día de hoy. Queremos agradecerle al doctor Vaquero y por su generosidad con habernos dedicado pues esta cantidad de tiempo tan importante. Invitarlos a ustedes para un segundo streaming que esperamos estar haciéndolo con personajes de la talla como la que hoy hemos tenido, el doctor Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano. Doctor Vaquero, muchísimas gracias. Un minuto para despedirse. No, bueno, mil gracias de verdad por la oportunidad de poder conversar de temas, de todos los temas. Sepan que hay un colegio médico que de verdad trata de defenderlos y trabaja en eso, pero ahí es donde uno sí pide el favor. Lo primero que hay, y voy a echar la cuña, pertenezcan al colegio médico, no vale un peso, pero sí nos ayuda de verdad a hacer más presión. Y de verdad, trabajemos por nuestros colegas, trabajemos por nosotros mismos, de verdad por tratar de buscar que esas generaciones futuras que estamos viendo, y yo que la estoy viendo, de verdad tengan un mejor porvenir y un mejor futuro. Por eso soy optimista en lo que tú me preguntaste, que si aquí a 5 años esto tiene que mejorar, hombre, es que tiene que mejorar, tiene que seguir adelante. Esto tiene que cambiar la manera de nuestro ejercicio, pero también en la manera de respetarnos los unos a los otros. Quiero darle las gracias, de verdad, en el Colegio Médico, lo que necesiten a la orden. Vuelvo, insisto, seguimos trabajando con las otras instituciones, seguimos impulsando. Lamentablemente no se puede muchas veces con la velocidad que uno quiere, porque me acuerdo cuando salimos de la reunión con el ministro, más de uno se quejó, no, pero no hicieron nada porque no laboralizaron a todo el mundo. Hombre, eso es imposible, pero hay que hacerle y hay que trabajarle y hay que ser testarudos, y en eso sí, ahí yo como que tengo mi sesgo un poquito de ser bastante testarudo para tratar de sacar las cosas adelante. De verdad, mil gracias por la oportunidad y un abrazo, doctor Poveda. Y saludos a todos sus, de verdad, médicos generales del país. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a cortar entonces la transmisión. Hasta luego.